Sí, vamos a ver, contestar algunas preguntas y una consideración previa. Vamos a ver, esta proposición de ley es una medida de urgencia que tiene una oposición radical de la derecha, del conjunto de la derecha, y con una posición también de lucha a tensión por parte de otras formaciones, como puede ser el Partido Socialista, que aunque lo apoyan, luego dicen que es demasiado dinero, y Esquerra Republicana, que la apoya, pero que también le ve problemas. Y fijaos que el coste, que fue valorado por nosotros y con el trabajo de Jordi Arcarón, compañero de las tasas de la renta básica, nos sale unos 2.100 millones de euros. Si consideramos que sustituye prestaciones que hoy se estaban produciendo, inferiores, si consideramos el retorno que hay por la vía impositiva de desarrollo económico y tal, y está claro que entonces el coste sería mucho menor. Si consideramos que su abono es mensual, por tanto el coste sería mucho menor. Aún así tenemos una oposición brutal por parte de la derecha. En su día, cuando discutimos la elaboración de esta ley, valoramos todo, valoramos también la renta básica, en el sentido que decía el compañero Héctor, pero no obtuvo el consenso del conjunto de gentes que había allí. La gran mayoría se orientó por la fórmula que os he explicado, porque se entendía como una fórmula más factible y sobre todo que tenía muy poca, digamos, oposición argumental. Eran cosas muy evidentes, por tanto hacía muy difícil el rechazo de, en este caso, de quienes gobiernan o los que tienen la mayoría en el Parlamento. En su momento, no solo tienen 80 organizaciones, prácticamente todos los sindicatos, prácticamente la gran mayoría de partidos de izquierda, de movimientos, de entidades sociales apoyan esta renta de la ciudadanía, hasta unas 80 organizaciones, sino que cuando se ha pasado por mociones en los ayuntamientos, ha tenido el apoyo en esas mociones de ayuntamientos que representan el 75% de la población en Cataluña. A pesar de todo eso, la oposición de la derecha es brutal. Claro, aquí hay una cuestión que yo creo que también entre nosotros no nos podemos, por así decirlo, es hacer, no ser claros, ¿no? Vamos a ver. La renta de garantía de la ciudadanía podéis vosotros calcular lo que cuesta sobre la base del número de gente que tiene ingresos inferiores a ese indicador que tendría derecho. Si nosotros, por ejemplo, hacemos el cálculo de la renta básica, si aplicamos esos 650 euros por todas las personas mayores de 18 años, si aplicamos el 50% de esa cantidad a los menores de 18 años, que creo que es lo que se plantea, la cantidad resultante, pues puedes hacerla. Son 7,5 millones de la población de Cataluña, multiplicáis por 750, por 12 pagas y vosotros mismos. Sale una cantidad muy importante, muy importante. Si nosotros estamos teniendo tanta dificultad y tanta oposición de la derecha con lo que estamos reivindicando, imaginaos con la renta básica. Cuando esto es un tema que nosotros no podemos decir, es un gran proyecto, es un proyecto de fondo, tiene su carga utópica positiva, es que necesitamos miras para allá, porque la gente se está muriendo de hambre en esta Cataluña. Por tanto, cuando los compañeros de la charla de la renta básica apoyaron la renta garantizada, la apoyaron como primer paso. Que los compañeros de las charlas de la renta básica van más lejos, compañeros más lejos, pues es legítimo. Otros compañeros y compañeras de otras organizaciones entendían que tenía otros problemas la renta básica. Por ejemplo, el problema de que hay gente en este mundo que no quiere dar palo al agua. Hay gente en este mundo que no quiere dar palo al agua. Es la verdad. Es decir, los que tenemos familia, la primera cuestión que tenemos que dejar a nuestros hijos es que tienen que esforzarse, tienen que aprender, porque si no trabajan, si no tienen condiciones para trabajar el día de mañana, no podrán sobrevivir en esta sociedad. Por tanto, tenemos que educar a la gente a que tiene que colaborar, que tiene que cooperar, que tiene que trabajar, siempre que esté en condiciones de salud física y mental para hacerlo, pero siempre que pueda, ha de hacerlo. Otra cosa es que discutamos, y eso es legítimo, si todo el tipo de trabajo que hay en este país se paga, si todo el trabajo que hay en este país es necesario y habría que modificarlo, todo eso es verdad,
pero eso implicaría un gran cambio social, un gran cambio del sistema. Pero mientras tanto, la sociedad que yo lucho es una sociedad donde sigue siendo válida la idea de que no hay derechos sin deberes, ni deberes sin derechos. Hay que educar a la gente que tiene que cooperar en lo que es común. No puede ser, no sería justo que haya quien no quiera trabajar y se contente con una cantidad, mientras que luego cuando se queda enfermo o tiene que aprender, es legítimo que pida la gratuidad de sus servicios. Es, por tanto, exigible que esté, ya digo, en condiciones de salud y de edad para trabajar, que haga el esfuerzo para cooperar con el conjunto de la sociedad, incluso en una sociedad futura, será necesario. Si el trabajo hay que repartirlo, y fruto de ese reparto, pues lo que hay que hacer es reducir la jornada no a 30, a 20, a 10, a lo que haga falta, pero todo el mundo colaborando en la medida de lo posible. Esa educación no la hemos de perder y hemos de desarrollarla. Por tanto, la cuestión no es, pues decía, primero nos ponemos de acuerdo en la renta básica y luego lo demás, ¿no? Pongamos de acuerdo en lo que hay más consenso y más acuerdo entre todos los ciudadanos y ciudadanas, entre todas las organizaciones que participan en la sociedad. Yo vi el debate por ejemplo, cuando Pablo Iglesias le preguntó a Ana Pastor sobre la renta básica y le planteó una serie de preguntas y él respondió como respondió. Yo hablaba de una renta básica que garantizase el mínimo, ¿vale? Yo he estado y he conocido lo que es el trabajo que ha hecho Juan Torres y Jesús Navarro en el programa Borrador para Podemos. Lo que ellos plantean no es exactamente la renta básica, es una renta de mínimos parecida a lo que es la renta garantizada de ciudadanía de Cataluña. Entonces, yo lo que os digo es, empecemos por aquello que es más urgente y que nos une más. Y que va a costar mucho, y que va a costar huelgas de hambre. Y luego más adelante discutamos no solo la renta básica, sino otros mecanismos de cambio social que hay que hacer en este país y en el mundo entero, ¿no? Y ya, no sé, por último, había el tema de la exclusión social. Nosotros lo que establecemos es, y esa es la diferencia con la renta mínima de inserción. La renta mínima de inserción establece la obligatoriedad de la inserción a todos los que cobran el PIRMI. Nosotros lo que decimos en el caso de la renta garantizada, que esa obligación no existe, porque estamos hablando de la nueva pobreza. Lo que sí existe es la obligación a la administración de procurar y facilitar todos los mecanismos y ayudas para la parte de compañeros y compañeras de ciudadanos y ciudadanas que sí requieren medidas de exclusión y, digamos, de lucha contra la exclusión y por la inserción. Es decir, no quitamos la obligación a la administración, lo que quitamos es la obligación a todos de tener que hacer las tareas de inserción social cuando no se requiere esa inserción, solo en la parte que proceda, que sea necesario, porque por enfermedad, por depresiones, por la marginación, con el tiempo. Nosotros hemos dicho que más tiempo tarde en abordar el tema de la pobreza y solucionar el tema de la pobreza, más costes tendrá la administración, porque los costes de marginalidad y exclusión serán mayores. Cuando yo he explicado el tema de la renta garantizada por toda Cataluña, me he encontrado con casos que me decían, compañeros que están en ayuntamientos, que son concejales y concejalas, que nos decían, es que Diosdado, ¿tú sabes lo caro que significa para el ayuntamiento cuando, por ejemplo, una familia no puede mantener a sus hijos? En ese caso, el ayuntamiento se ve obligado a tener que coger a sus hijos para cuidarlos y darles un mantenimiento. Eso nos sale mucho más caro que si esos padres tuviesen la renta garantizada de ciudadanía. Por tanto, eso es lo que provocará que la pobreza con el tiempo no se resuelva. Que habrá muchos más casos de gente que se hundirá en la depresión, que se marginará, que se deprimirá, que se marginará, y eso hará más necesario otros costes de tipo social y administrativo. Pero, ya decimos, es una obligación para la administración, pero no una obligación para todos aquellos que tuviesen la prestación de la renta garantizada. Muy bien. Gracias. Y yo os voy invitados a que las acciones que vamos a plantearos